Iniciamos con la información. El presidente Guillermo Lasso suspende desde hoy el incremento mensual de los precios de los combustibles y fija nuevos. El enlace es con Luisa María Heredia desde la Gobernación del Guayas. Hola Luisa, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Hola María Gracia, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, como parte de la agenda que cumple el presidente de la República en la ciudad de Guayaquil, este viernes hace pocos minutos hizo un anuncio muy importante, según dijo, para tratar de darle estabilidad a los bolsillos de los ecuatorianos. Y esto consiste en el incremento al suspender el incremento del costo de los combustibles. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente. He decidido que desde hoy se suspenden los incrementos mensuales de los precios de los combustibles y a partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en $2.55 el galón y de igual manera el precio del diésel para el transporte público, comunitario, escolar, de turismo, de carga pesada se establece en $1.90. Asimismo, he ordenado a todas las autoridades del gobierno nacional que protejan la economía familiar, que protejan la economía rural y campesina. He instruido a gobernadores e intendentes de todas las provincias a que hagan cumplir, sin excepción de ningún tipo, los precios oficiales del arroz, la leche, las frutas y todos los productos de la canasta básica. Y como gobierno estamos absolutamente convencidos de que el único camino... A esta hora aquí en las instalaciones de la Gobernación del Guayas, en el salón principal, el presidente sostiene una reunión por la seguridad. Para eso llegaron mucho más temprano también la cúpula del policial para poder revisar los resultados que se han tenido a raíz de los operativos realizados estos últimos días en el marco del estado de excepción decretado para combatir la criminalidad. Es lo que les puedo informar desde acá. Luis Antonio, tú continúas en estudios, tienes más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa María. Y precisamente sobre este tema, el presidente le dijo esta mañana a las Fuerzas Armadas que cuenten con el respaldo del gobierno en una visita al fuerte Huancavilca de Guayaquil. Carlos Zacoto cubrió el evento y nos cuenta más detalles. Hola, Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, está este viernes en Guayaquil. El primer acto que cumplió como parte de su agenda fue una visita al fuerte militar Huancavilca, ubicado en el kilómetro 9 de la vía Daule. Ahí emitió un mensaje de respaldo a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia en el marco del estado de excepción vigente. Escuchemos lo que dijo en el siguiente reportaje. Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Armada Nacional, pero también Comisión de Tránsito del Ecuador y Autoridad de Tránsito Municipal. Todos formaron juntos en el patio principal del fuerte militar Huancavilca, como muestra del trabajo mancomunado entre fuerzas del orden, enmarcado en el estado de excepción decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado lunes 18 de octubre. Pasadas las 10 de la mañana, junto a la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, el alto mando militar y el gobernador del Guayas, el primer mandatario llegó a esta base militar. El primero en tomar la palabra fue el recién posesionado ministro de Defensa, Luis Hernández, quien ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad. Y no le van a defraudar, porque si se defraudan a ellos mismos. Tras eso, el presidente de la República dijo que es consciente de la formación que tiene el personal militar, pero que ante el crecimiento delictivo y el aumento de la violencia en las calles, es ahí donde ahora se los necesita, aseguró. Quiero que sientan mi compañía y la compañía del gobierno.
Agradeció por el compromiso de Fuerzas Armadas en la ejecución del plan de vacunación e invitó a combatir con la misma fuerza a enemigos visibles que hoy se han convertido en la principal preocupación del gobierno, sostiene: la delincuencia común y el crimen organizado. Se requiere también el concurso de las Fuerzas Armadas para el cuidado de la seguridad ciudadana. Reafirmó su promesa de crear una unidad de defensa legal para respaldar el trabajo de la fuerza pública ante posibles demandas. Sin que ustedes tengan la necesidad de buscar recursos económicos y abogados de manera individual para defenderse de la agresión judicial por parte de aquellos que, aparatados en la institucionalidad, quieren proteger y defender a la delincuencia organizada. De inmediato los efectivos de las Fuerzas Armadas se embarcaron en los vehículos que los esperaban y salieron acompañados de oficiales de tránsito a operativos de control en las calles. Y bien, después de estas declaraciones, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió con una reunión privada con la cúpula de las Fuerzas Armadas. En esa reunión aseguró que el próximo 27 de octubre estará listo el radar que se ha instalado en el cerro de Montecristi para detectar las narcoavionetas, y aseguró, sin dar fechas todavía, que se espera que enseguida se instale el radar que se ha prometido para la provincia de Santa Elena. Es lo que podemos informarles. Seguimos con mucho más desde estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Y la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea acusa a Guillermo Lasso de obstruir intencionalmente la labor de investigación al no asistir por segunda ocasión. Andrea Samaniego nos tiene todos los detalles. Hola, Andrea, muy buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, lo dijo el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales tras leerse la segunda carta que envió el presidente de la República, Guillermo Lasso, pues hoy no asistió a esta comisión y él dijo que esto obstruye sin duda alguna la labor que hace esta comisión de investigar. Sin embargo, van a continuar con esta investigación sobre el caso de los Pandora Papers y además dijo que tienen hallazgos importantes respecto a este tema. Además, aquí durante este día, durante esta primera jornada, han recibido algunas autoridades sobre este caso. Les tenemos preparado un reportaje, veamos. La Comisión de Garantías Constitucionales nuevamente puso la silla, esta vez con el nombre escrito de forma correcta. Tras leer la segunda carta del presidente de la República, José Cabascango, se tomó unos minutos para contestarle. Nosotros queremos ser insistentes que esta comisión se ratifica que bajo ningún concepto se realizará las comparecencias a domicilio. La nueva inasistencia del presidente de la República al seno de esta comisión obstaculiza seriamente esta investigación y obstruye de manera intencionada la labor de la Asamblea Nacional. Dijo además que Lasso tiene la obligación de comparecer, pero que deja por sentada su falta de colaboración. Incluso la comparecencia del presidente de la República a esta comisión no es obligatoria, solo es en caso de su posesión el 24 de mayo, de informes de la Nación cada año y obviamente en caso de juicio político, que no es el caso. Su no comparecencia no, primero, por si acaso, no inhabilita el trabajo de la comisión. Su no comparecencia no significa que no tengamos los documentos. Según Cabascango, ya no insistirán y clausuraron esta sesión. La comisión además recibió una excusa del Contralor Subrogante, pero sí recibieron a la directora del Servicio de Rentas Internas. La investigación que se está llevando a cabo en la comisión que hoy nos ha convocado es respecto a el cumplimiento de la ley de consulta popular, frente a lo cual la Administración Tributaria no puede ni debe pronunciarse por cuanto no es su ámbito de acción. Los asambleístas pudieron hacer preguntas. Diga si el Servicio de Rentas Internas ha recibido alguna denuncia o información fundamentada que acuse al señor Guillermo Lasso Mendoza de eludir impuestos en el Ecuador. No existe ninguna denuncia formal respecto a evasión del sujeto pasivo que usted consultó. ¿Cuánto ha pagado el sujeto pasivo? 2020 por impuesto a la renta 2.2 millones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
Y en horas de la tarde se prevé la comparecencia de la fiscal general del Estado como el representante de la UAF y también del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros estaremos siguiendo de cerca estas comparecencias. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Seguimos informando efectivamente. Escuche bien, mientras el precio internacional del petróleo sube, la producción petrolera en Ecuador baja. La paradoja afecta a los ingresos del país, que dejó de producir en promedio 25.000 barriles con relación al gobierno anterior. Ahora, pese a las fallas, la empresa estatal Petroecuador anuncia que incrementará la producción en el campo Sacha. En un año, el precio del barril de petróleo se duplicó y superó los $80 por barril, luego de casi 8 años a la baja. Hoy el WTI referente del país está en $82,75. Sin embargo, esta situación no beneficia al Ecuador, debido a que la producción petrolera del país cayó. En cuanto, lo explica el exministro de Energía, Fernando Santos. El gobierno anterior la dejó en 510.000 barriles por día, hoy estamos en 470.000 barriles por día. ¿Cuál es el problema? Petroecuador ya ha superado su época, es un monopolio estatal que ya no se concibe en el siglo XXI. Con él coincide Osvaldo Erazo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El promedio diario bajó en 25.000 barriles, cuando el gobierno supuestamente está con un objetivo a diciembre de 523.000. O sea, cada vez es más difícil cumplir con esos objetivos. El gobierno está alejándose de su propio objetivo en materia de producción petrolera y aunque, según informó el ministro en días previos, la caída en la producción costó el puesto a 4 gerentes, las acciones no serían suficientes. Lo único que me ha provocado a mí es indignación, que no puede ser posible la falta de sensibilidad y de compromiso frente a las necesidades del país. No hay un directorio efectivo en Petroecuador. Hay que limpiar a Petroecuador, hay que ponerle un directorio de gente que conozca, que tenga tiempo para dedicarle y darle un rumbo, porque está a la deriva. Según los expertos, es momento de mejorar inclusive la tecnología, pero sobre todo atraer la inversión extranjera y además reducir la burocracia. Sigue Petroecuador perdiendo producción, no vienen las empresas privadas porque no se concreta nada. Hay más de 10.000 trabajadores en una empresa que con 7.000 estaría suficiente. Para incrementar la producción petrolera se necesita tiempo, recursos, se necesita planificación, se necesita un marco legal y sobre todo un equipo técnico que esté capacitado. El campo Sacha, según Petroecuador, pasará a producir de forma progresiva 20.000 barriles adicionales en 25 pozos. En términos económicos es muy beneficioso para el país. Solamente Sacha en este año 2021 le estará dejando alrededor de $1.400 millones. Depende de acciones y decisiones urgentes del gobierno que el país recupere e incremente la producción de petróleo en momentos en los que el mundo se beneficia de los costos. El mundo, no así Ecuador. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Ya son las 1:15 de la tarde. A esta hora le contamos que en la segunda entrega de la entrevista con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hablamos acerca de la crisis migratoria que enfrenta nuestro país por los ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos y también por quienes llegan a Ecuador desde Venezuela. Además, hablamos sobre la democracia en la región. Mr. Secretary, please, let's talk about migration. Señor secretario, por favor, hablemos acerca de migración. 89.000 ecuatorianos han sido arrestados o deportados de la frontera entre México y Estados Unidos tras intentar ingresar al país. ¿Han solicitado alguna acción al gobierno ecuatoriano para frenarlo? To stop it. Esto debe ser una responsabilidad compartida, no solo entre los Estados Unidos y el Ecuador, sino casi la totalidad de los países de nuestro hemisferio. Nosotros iremos con el canciller Montalvo a Bogotá a una reunión de todo el hemisferio para abordar la migración, porque estamos lidiando con una cuestión sin precedentes. Ahora mismo nosotros tenemos migración desde los países del Triángulo del Norte, de Guatemala, de Honduras y El Salvador. Tenemos migración desde Venezuela, tenemos migración desde Haití y también de comunidades haitianas viviendo en Chile y Brasil. Tenemos ecuatorianos y también de otros países. Todo esto nos está llegando en conjunto
Y es un reto que solo puede ser resuelto si hay un sentido de responsabilidad compartida y si los países cooperan juntos. Dos cosas son muy importantes. Primero, en el corto plazo todos debemos hacer cumplir la ley de manera humanitaria, asegurándonos de que las personas estén protegidas. Pero la verdad del asunto es que si vienen a los Estados Unidos de manera irregular, no lo conseguirán. Y haber tomado aquel enormemente peligroso viaje habrá sido un gran error. Debemos asegurarnos de estar comunicando por eso. Pero tan importante, mientras estamos lidiando con el problema inmediato, como con el de las drogas, de alguna manera nosotros debemos enfocarnos en las causas de fondo de la migración, para asegurarnos de que las personas tengan oportunidades en casa y de esa manera sientan que pueden quedarse allí, que su única posibilidad no es abandonar todo lo que conocen, abandonar a sus amigos, a su familia, su lenguaje, su cultura y hacer un viaje muy peligroso para tratar de encontrar oportunidades en otro lado. Así que nosotros estaremos haciendo inversiones significativas en eso. Y al mismo tiempo, países como Ecuador han sido increíblemente generosos en soportar la carga de recibir personas de otros países. De Venezuela, por ejemplo. Venezuela es el mejor ejemplo. Nosotros debemos hacer más para apoyar al Ecuador y a otros países que están recibiendo poblaciones de algún lado, para que sean capaces de mantenerlas. Así que de nuevo, lo que estamos viendo ahora es un enfoque más compartido entre los países con responsabilidad compartida de la región. Esta pregunta es sobre Alex Saab, quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de corrupción. ¿Qué puede decirnos sobre sus conexiones con el anterior gobierno de Ecuador? Y también, por favor, quisiera conocer su opinión acerca de la democracia en la región. ¿Quizá en Ecuador se está debilitando? Bien, dos cosas muy brevemente. En lo que respecta a Alex Saab, tenemos una importante separación de la aplicación de las leyes y el sistema judicial. Hay un caso que se remonta a muchos años contra el señor Saab, un caso legal, y ahora que fue extraditado a los Estados Unidos para continuar con nosotros dejaremos que el proceso judicial siga, que siga su curso. No es algo en lo que estamos involucrados políticamente. En segundo lugar, y termino con esto, el tema democracia. Este asunto es realmente importante, porque lo que estamos viendo en nuestro propio hemisferio y está alrededor del mundo es un tema de recesión democrática. Más países retroceden en lugar de avanzar hacia la democracia y los ciudadanos están perdiendo su fe en las democracias. Pienso que una de las principales razones, tal vez la principal razón de mi viaje a Sudamérica y que quería venir al Ecuador, era precisamente porque Ecuador es un gran ejemplo de democracia. Es un ejemplo para el hemisferio entero. Yo pienso que es un ejemplo para el mundo. Ustedes tienen un presidente que está fuertemente comprometido con la democracia, con los principios democráticos, con el combate a la corrupción, con el compromiso de tener más transparencia en el género y asegurarse que todas las voces se escuchen. Y nuevamente, si él puede demostrar, y en los Estados Unidos nosotros podemos demostrar que la democracia hará una diferencia positiva en la vida de las personas. Así es como queremos el apoyo de los ciudadanos. Así podemos tener una participación en el éxito del Ecuador. Y yo pienso que el Ecuador, con suerte, tendrá participación en el éxito de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor secretario, por su tiempo y sus respuestas. Fue un placer tenerlo aquí. Thank you. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Continuamos con 24 horas. Belén Merizalde nos mostrará detalles de los operativos de control en Quito. Mientras que Daniela Valencia nos contará cómo avanza la vacunación contra el COVID en niños de 6 a 11 años en Quito. Ahora retomamos la información contándoles que la compra del buque científico por parte de las Fuerzas Armadas fue suspendida por el ministro de Defensa, Luis Hernández. El funcionario aseguró además que, según análisis de inteligencia militar, las manifestaciones de este 26 de octubre serán pacíficas, pero que están listos para reaccionar. El análisis está hecho, dice el nuevo ministro de Defensa, sobre las manifestaciones del próximo martes. Según la valoración de inteligencia militar que han realizado, consideran que estas serán pacíficas. Estamos preparados para que sea una marcha pacífica y obviamente si no se cumple con lo que se establece en la Constitución, en las leyes, las Fuerzas Armadas tomarán las acciones que se les ordene y están preparados, por supuesto, tienen que estarlo y harán la misión de la mejor manera posible. ¿Ustedes van a estar en la calle ese día?
Vamos a ver cómo se desarrollan, pero yo creo que va a ser una marcha pacífica y tienen todo el derecho, o sea, de manifestarse. El ministro, quien lleva solo 4 días en el cargo, asegura que sobre la conspiración de la que habló el presidente de la República también hay reportes, pero basados en declaraciones recogidas. Nosotros tenemos informaciones, por supuesto, pero obviamente las actitudes son las que van confirmando esas informaciones. Por otro lado, una de las primeras decisiones que tomó Luis Hernández en el Ministerio de Defensa fue la de suspender la cuestionada compra del buque polar hidrográfico para investigación en la Antártida, autorizada por el anterior ministro. No, está detenido eso. Sí, hay otras prioridades y vamos a atender esas otras prioridades que son más urgentes para lo que este momento necesita el pueblo ecuatoriano de sus Fuerzas Armadas. Lo que nos decía antes el Ministerio de Defensa es que se necesitaba comprar este buque porque era parte de unos acuerdos internacionales que tenía Ecuador. ¿Cómo quedan entonces esos acuerdos? Esa parte no conozco, pero obviamente si es que son partes de los acuerdos y no hay recursos, no es que es una obligación. No he leído los acuerdos, no es una obligación, pero ahora hay obligaciones más urgentes. No quiere decir que está detenido para siempre, ¿no? Pero hay prioridades. El ministro pidió tiempo para definir cuál será el presupuesto extra que necesitarán las Fuerzas Armadas para fortalecer los controles de armas en las fronteras y de droga en alta mar. Dijo también que el hacer cambios en las funciones de las Fuerzas Armadas para que éstas de cierta medida puedan contribuir activamente en los controles internos dependerá de las modificaciones legales que se planteen. Él está abierto a la discusión. Dayana Monroy, 24 horas. Y el presidente Guillermo Lasso se comprometió a crear una unidad legal que defienda a miembros de la fuerza pública enjuiciados por cumplir su deber. Aunque esa institución ya cuenta con un departamento especializado en este tema, los policías deben contratar a un abogado con sus recursos en caso de atravesar procesos legales. Este fue uno de los más claros ejemplos de que la policía en muchos casos no actúa por temor. Y aunque han pasado casi 3 años de esa dolorosa escena, el tema vuelve a la mesa de debate en medio de la ola de violencia y criminalidad que se registra en el país. Frente a ello, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Solicitamos a la Policía Nacional cifras actualizadas de miembros que hayan sido condenados por el cumplimiento de su deber, pero no hemos obtenido respuesta. El único dato que se conoce es que desde 2015 hasta 2019, 361 policías tuvieron expedientes abiertos por presunto uso excesivo de la fuerza. Lasso prometió que crearía una unidad legal que defienda a los policías que en cumplimiento de su deber sean procesados. Esto pese a que ya existe un departamento especializado en ese tema. Existe la unidad esta de defensa institucional, pero más está encaminada a la defensa de la institución, más no de sus miembros. Entonces los policías, cuando se ven sujetos a alguna situación legal, tienen que pagar de su bolsillo la defensa, situación que no debería ser así. Cuando un policía está trabajando y atiendo problemas en actos de servicio, cumpliendo su misión, pues es obligación del Estado defenderles como tales, pues. Y eso no existía, milagrosamente el presidente está haciendo eso. Pero es interesante que no sea solamente por este año, por este periodo, por esta emergencia, sino que sea una cosa que sea permanente. A criterio del abogado penalista Ramiro García, la creación de esta unidad, si bien es positiva, no servirá de nada si no existe un trabajo complementario con otras funciones del Estado. Es necesario, yo creo, que se coordine adecuadamente entre las 3 funciones del Estado y sobre todo con el Consejo de la Judicatura, porque de nada servirá crear nuevas dependencias de defensa de los policías si los jueces no van a hacer una adecuada aplicación de la ley. Además sostiene que el trabajo del policía debe ser respaldado por el Estado, pero eso, dice, no debe significar un cheque en blanco para actuar fuera de la legalidad. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y los operativos de seguridad continúan en la capital. Esta vez, grupos especiales de la policía se trasladaron hasta uno de los ingresos en el norte de Quito, donde está Belén Merizalde para informarnos. Hola Belén, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Cuando se cumplen 5 días del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso frente a la ola de inseguridad que se registra en todo el país, la policía continúa realizando operativos en varios puntos críticos de la capital. Esta vez se trasladaron hacia uno de los ingresos en el norte de la ciudad. El Grupo Especial Móvil Antinarcóticos realizó aquí un chequeo de todos los vehículos, tanto particulares como de carga e incluso de transporte público, en donde solicitaron a la ciudadanía se baje de los buses para controlar también su equipaje. Durante este año, el Grupo Antinarcóticos ha logrado capturar 147 toneladas, un récord anual frente a las 128 toneladas de droga que se capturaron durante el año 2020. La policía asegura que estos operativos continuarán incluso después de los 60 días del estado de excepción. Sí, no, nosotros, la Policía Nacional, estamos no solo por el estado de excepción, nosotros realizamos operativos las 24 horas del día. Por ejemplo, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos está desplegado a nivel nacional. Nosotros hacemos interdicciones de carreteras en las fronteras, en las carreteras del país, y últimamente en este mes ha dado unos excelentes resultados. Se ha incautado gran cantidad de droga. Claro, nos da más seguridad para nosotros todo, como conductores, más que todo. Es un buen control que hagan, pero que sea de todos los días. Pese a que policías y militares se encuentran desplegados en toda la capital, así como en otras importantes ciudades de 9 provincias del país, los delincuentes no paran con su accionar. Justamente la tarde de ayer se registró un asalto en una entidad financiera en el norte de la capital, justamente en las calles Prensa y Zamora. Allí los delincuentes utilizaron explosivos para perpetrar el robo. Hasta este momento las autoridades no han señalado de cuánto se trataría. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos con ustedes de estudios que tienen más noticias en otros temas. Que tengan una muy buena tarde. Gracias a ti, Belén. Seguimos a la 1:37 de la tarde para contarles que agentes fiscales, en coordinación con la Policía Nacional, allanaron las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito por los hackeos informáticos que sufrió la institución. Paul Coello está haciendo seguimiento al tema y desde el lugar nos cuenta detalles. Hola, Paul, adelante. Compañeras, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, el hackeo informático que sufrió ayer la Agencia Nacional de Tránsito mantiene suspendida la atención a todos sus usuarios a nivel nacional, y como bien manifiestan, el día de hoy agentes de Fiscalía y Policía Nacional llegaron a allanar la sede principal de la entidad para recabar más indicios. Tenemos un informe respecto al tema, veamos. Hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en la Avenida Occidental llegaron esta mañana agentes fiscales y peritos de criminalística para allanar las oficinas de la entidad, que sufrió un hackeo en su sistema informático el día jueves. Se pudo determinar que existirían equipos informáticos por los cuales se habría perpetrado este incidente informático. Las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito puntualizaron que durante estos últimos meses han sufrido varios hackeos en el sistema informático y que esto tendría relación a los procesos irregulares que han dado de baja, como licencias adulteradas. No es coincidencia de que a partir de que hayamos puesto todos los bloqueos en el sistema para evitar estas situaciones, nos hayan atacado de esta manera. Así es que nosotros sabemos que esto es una lucha constante que vamos a tener que solventarla. Por eso no descartan la posibilidad de que personas internas de la entidad hayan colaborado para que el sistema sea vulnerado. Hay que sospechar de todas las personas, ya que son procesos muy complicados. Sabemos que son procesos que no solo se pueden hacer de una manera externa, sino de una manera interna también. Lo preocupante es que este hackeo provocó la caída del sistema de la entidad, por lo cual la atención al público está suspendida para todo tipo de trámite. Nuestro equipo técnico está trabajando precisamente en este sentido. Se ha anunciado cómo se va a proceder con el tema de los turnos y efectivamente vamos a seguir trabajando para solventar el tema en el menor tiempo posible. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Las autoridades de la entidad no quisieron dar una fecha de cuándo podría restablecerse la atención al público, pero manifestaron que todo está en manos de la Fiscalía y de los expertos informáticos que están tratando de solucionar el problema. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Y el subcentro de salud del IES, ubicado en el Parque Industrial de Riobamba, y 2 inmuebles fueron allanados ante una denuncia en la Fiscalía de Chimborazo por un funcionario de la institución. Las autoridades investigan el caso ante un presunto delito de peculado. Fiscalía, Policía Judicial, GOE y Criminalística llegaron al subcentro de salud del IES del Parque Industrial de Riobamba, no precisamente por citas médicas, sino por una investigación de presunto delito de peculado. Y contra funcionarios del mismo centro de salud, tipo A del IES de Riobamba. Que se hayan mal utilizado los recursos del Estado para el funcionamiento de este centro de atención médica, como compra de medicamentos o contratación de servicios. 27 cajas con documentos, 3 terminales móviles, 4 computadoras, 18 cajas con medicamentos, discos de almacenamiento fue decomisado. El fiscal ameritará si es que se procede a la aprehensión o no de alguna persona. En un momento oportuno se dará a conocer los resultados de la investigación a fin de verificar los hechos que fueron objeto de denuncia. Además de las instalaciones del IES, simultáneamente un inmueble y un centro de atención médica particular fueron parte también de la diligencia judicial y que podrían vincular a personas ajenas a la institución de salud. Tienen relación directa con funcionarios de acá del IES, entonces por eso lo que se hace de forma simultánea. Mientras se tomaba procedimiento, afiliados que tenían su cita médica no pudieron ser atendidos. Tenía un chequeo y soy diabético y necesito la medicina, es lamentable, cuando yo me atraso me han cobrado multa. El turno tenía a las 12:40. Y al rato de acercarse acá a la institución, ¿qué les supieron manifestar? Que no van a atender, solo eso, que no van a atender, que los turnos están suspendidos. Si se hacía procesos de adquisición de medicamentos y estos nunca llegaban al IES, la autoridad determinará si hay o no hay delito. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Y empezó a correr el plazo final para la declaración del impuesto a la renta de los microempresarios. El Servicio de Rentas Internas puso en marcha el cronograma con las fechas máximas de vencimiento del plazo. Quienes no cumplan con el trámite deberán pagar multas más intereses. En julio pasado, a través de una resolución, se extendió el tiempo de la declaración del impuesto a la renta del 2% para los microempresarios. Pero esa prórroga terminó ya y desde el jueves anterior empezó el plazo final. El Servicio de Rentas Internas puso en marcha el cronograma con las fechas máximas de vencimiento, las mismas que están relacionadas con el 9º dígito del Registro Único de Contribuyentes. Así, por ejemplo, si su RUC termina en 0, su día límite es el 29 de octubre. Alexandra Mantilla, de la Escuela Culinaria de las Américas, explica que cumplir con este trámite supone un golpe a la economía del negocio. Estamos en este momento en el mar. En lugar de darnos el salvavidas, nos están adicionando más carga, más peso. Es bastante contraproducente para el emprendedor, para el empresario. No importa en ese momento si eres grande o chico, cualquier impuesto adicional va a afectar. Más aún cuando recién se están recuperando de las pérdidas que dejó la pandemia y los ingresos son bajos todavía. Y ahora me traen un impuesto que donde no lo pago me va a generar obviamente una multa, me va a generar una mora. Los microempresarios son considerados personas naturales, sociedades y emprendedores que tengan ingresos brutos de hasta $300,000 anuales y hasta 9 trabajadores. Según el Servicio de Rentas Internas, en todo el país hay cerca de 1 millón de microempresarios que deben cumplir con el pago de este impuesto, el cual ha significado al fisco ingresos por más de $60 millones de enero a la fecha. El clamor de los microempresarios es no tener que pagar lo correspondiente al año 2020, que fue un año de pandemia, de un golpe sumamente duro. Porque no es justo que se tenga que pagar un impuesto sobre las ventas que reemplaza el impuesto a la renta cuando no hubo renta. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, agrega que se deben buscar alternativas como el crédito tributario o la remisión de intereses para ayudar al microempresario. Y de esa manera se compensa un impuesto que
que están pagando, que es injusto que lo paguen. Una de las reformas tributarias que presentará la próxima semana el presidente de la República, Guillermo Lasso, será eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios y emprendedores y en su lugar crear un régimen simplificado. Joana Ramos, 24 horas. Y Ecuador continúa con el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo hasta finales de este año. Para ello avanza el proceso de vacunación con los niños de 6 a 11 años. Para constatar este proceso nos trasladamos hasta el Centro de Salud Las Casas en Quito con Daniela Valencia. Daniela, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, a esta hora de la tarde realmente son pocos los padres de familia que se encuentran en este centro de salud ubicado en el norte de la capital y que traen a sus más pequeños del hogar para lograr la protección contra COVID-19. Recordemos que actualmente marcha este proceso de vacunación para los niños que van de 6 a 11 años. La ministra de Salud, Jimena Garzón, ha dicho que son aproximadamente 2.010.000 los niños en etapa escolar que tendrían que vacunarse durante estos días. Veamos si podemos hablar con algún padre de familia para ver qué opina de este proceso de vacunación. Buenas tardes, mi señora, cuéntenos, ¿qué fue lo que lo motivó para traer a su pequeña este día a vacunarse? La seguridad de los niños sobre todo y para poder que ya ingresen a sus respectivas clases, a convivir con más niños, qué es lo que necesitan los niños para poder crecer con una sociedad justa. ¿Con qué documento acudió este día? Con el documento del ministerio y su carnet de vacunas. Perfecto, muchísimas gracias. Recordemos que a partir de finales de noviembre iniciará este proceso de vacunación para los niños que van de 5 a 5 años, 11 meses, 29 días. Además, también recordemos que la próxima semana, es decir, en noviembre, iniciará este proceso de refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para las personas mayores de 65 años. Esto encaminado a que el país a finales del año ya tenga esta inmunidad del rebaño.